Hola, mi nombre es Mateo Chanataisi y hoy les voy a exponer sobre el código limpio en la programación orientada a objetos. Empezaremos hablando del código limpio. El código limpio es simple y sencillo. Un código limpio se lee como una prosa bien escrita. El código limpio nunca oscurece la intención del diseñador, sino que se completa con abstracción nítida y líneas de control sencillas. Esto quiere decir que el código limpio es un estilo de programación que se enfoca en escribir código fácil de leer, mantener y entender. El objetivo es producir código que sea eficiente y efectivo, pero que también sea fácil de modificar, depurar, mejorar y con el tiempo. Algunas características de un código limpio incluyen su consistencia, en el que el código debe seguir un estilo y formato consciente en todo el proyecto. La simplicidad. El código debe ser lo más simple posible, evitando el uso de funciones o estructuras complejas que sean difíciles de entender. La claridad. El código debe ser claro y fácil de entender. La modularidad. El código debe estar organizado en módulos o componentes independientes que pueden ser probados y mejorados individualmente. La testeabilidad. El código debe ser fácil de probar y validar. La documentación. El código debe estar documentado adecuadamente con comentarios que expliquen su funcionamiento y propósito. En resumen, el código limpio es un objeto de programación que se enfoca en la legibilidad, mantenibilidad y la eficiencia del código, haciendo que sea más fácil para los desarrolladores trabajar en proyectos a largo plazo y colaborar con otros miembros del equipo. Así, con los estándares de implementación, buenas prácticas de programación, en este caso la regla de Boles Code. Cuando estás trabajando con una pieza de software, intenta mejorar el entorno de trabajo siempre y cuando sea posible, como por ejemplo, renombrar una variable que no se entiende, tratar de extraer una funcionalidad a una función reutilizable o separar responsabilidades o cualquier otra cosa para mejorar el entorno. Así podemos decir que la ley de Bode es un principio o una regla informal que promueve la práctica de dejar un código en mejor estado del que se encontró. La idea detrás de la ley de Skov es que cada vez que se trabaje en un código se debe realizar un esfuerzo adicional para mejorarlo y dejarlo en un estado más limpio que antes. Al igual que Bob Skov deja un campamento más limpio de lo que encontró, los programadores deberíamos esforzarnos por mejorar la calidad de nuestros códigos. Esto implica realizar pequeños cambios o refacciones en el código existente para mejorarlo, como mejorar los nombres de las variables, eliminar el código duplicado, simplificar funciones o mejorar la estructura general. Estas mejoras incrementales pueden tener un impacto significativo en la calidad del código y facilitar su mantenimiento y comprensión a largo plazo. La ley de Bowley fomenta una mentalidad y responsabilidad, sobre todo un compromiso con la calidad del código. Y así continuamos con los nombres consentidos. Esto trata de usar nombres que revelan las intenciones, ya que esto facilita considerablemente la comprensión y la modificación del código. Elegir nombres significativos y descriptivos para variables, funciones, clases y otros elementos en la programación es una buena práctica que mejora la legibilidad y comprensión del código. Como consejos tenemos que podemos usar una descripción clara. El nombre debe reflejar claramente el propósito y la funcionalidad del elemento al que hace referencia. Evita abreviaturas confusas. Aunque a veces las abreviaturas pueden ser útiles para ahorrar espacio o tiempo, es importante asegurar que éstas sean comprensibles para ti y para otros desarrolladores. La singularidad. Asegúrate de que los nombres sean únicos dentro del alcance en el que se utilizan. Eso evita confusiones y posibles errores. El camel case o el snake case. Utiliza una convención de escritura considerable para los nombres compuestos por varias palabras. En el camel case, con la primera letra en minúscula y las siguientes palabras con una letra en mayúscula. O en el scan case, donde todas las letras son en minúscula y las palabras separadas con guiones bajos, son dos estilos muy comunes. Evitar usos demasiado de nombres largos. Si bien es importante que los nombres sean descriptivos, también es recomendable evitar que sean excesivamente largos. Así podemos seguir con las reglas que nos ayudarán a los nombres con sentido. En este caso tenemos las reglas de nombre de variable. Las variables deben ser sustantivos y explicar bien el propósito. Como aquí tenemos a, n, edad, primer nombre y stat. Reglas de nombre de método o funciones. Los métodos o funciones deben ser verbos y deben describir su función, como tenemos loadFile, que es descargar una carpeta, validate_, que es validar una fecha, load, que es cargar, y validate, que es validar. Como siguiente tenemos reglas de nombres de clase. Las clases deben ser sustantivos o frases de nombres. Además se debe evitar nombres genéricos como por ejemplo data o loader y se debe expresar su propósito de igual manera. Aquí tenemos
Ejemplos de clase y subobjetos. Regla, que es las reglas de consistencia. Existen múltiples maneras de nombrar una acción. Por ejemplo, para obtener un usuario o cualquier otra entidad, se puede utilizar todas estas maneras: el get, el retrieve, el fetch, etc. Cualquiera de estas opciones es válida, pero solamente elegir una para todo el proyecto y todas las funcionalidades subsiguientes deben seguir la misma nomenclatura elegida. Esto prácticamente dice que se siguen al escribir código para asegurar que el estilo y formato sean coherentes en todo el proyecto. Estas reglas ayudan a mejorar la legibilidad y comprensión del código, facilitando el trabajo en equipo y el mantenimiento del mismo. Asimismo, tenemos reglas comunes, que son la convención de nomenclatura, que utiliza una convención de nomenclatura consistente para variables, clases y otros elementos, en el que usa el camel case, que como dije anteriormente es que tiene la primera letra en minúscula, y el snake case, que todas son en minúscula pero en la palabra separada por guiones bajos. La indentación y el espaciado. Utiliza consistentemente para mejorar la legibilidad del código. Decide el número de espacios o tabulaciones que utilizarás para cada nivel de indentación y asegúrate de aplicarlo de manera uniforme en todo el proyecto. La longitud en línea. Establece una longitud máxima de línea para evitar que las líneas de código sean demasiado largas. Los comentarios y documentación. Utiliza comentarios y documentación de manera consistente y significativa. Definimos aquí las reglas para la colocación de comentarios y podemos seguir con la organización y estructura, que mantiene una organización y estructura conscientes en todo el proyecto. El uso de mayúsculas y minúsculas. Decide que se utilizan las mayúsculas y minúsculas en los nombres de variables, como por ejemplo el camel case o el Pascal case. Así podemos seguir con las funciones, que son uno de los componentes más utilizados a nivel general para fragmentar el código y dividirlo en pequeñas piezas reutilizables. Las funciones deben realizar solo una tarea. Las funciones en programación son bloques de código que se pueden llamar o invocar para realizar una tarea en específica. Permiten estructurar el código en fragmentos más pequeños y modulares, lo que facilita la reutilización, el mantenimiento y la legibilidad del código. Las funciones generalmente tienen un nombre descriptivo que refleja su propósito y pueden aceptar parámetros, como los valores de entrada, para realizar su tarea. También pueden devolver un valor como resultado de su ejecución. Y seguimos así con los comentarios. Los comentarios son fragmentos de texto que se utilizan para agregar notas, explicaciones o aclaraciones dentro de un código fuente. Los comentarios no se ejecutan como parte del programa, son ignorados por el compilador o intérprete y no tienen impacto en la lógica del programa. Los comentarios son una herramienta útil para mejorar la legibilidad y comprensión del código, tanto para el propio desarrollador como para los que puedan leer o dar mantenimiento al código en futuro. Algunos casos comunes en los que se utilizan comentarios son: primero, explicar el propósito o funcionamiento de la sección del código. Ahí se usa el numeral y se escribe lo que va a hacer. Como segundo tenemos documentar parámetros, valores de retorno o restricciones de una función. Como tercero, indicar cambios o modificaciones realizadas en el código, en el que se pone // y lo que está haciendo. Como cuarto, desactivar temporalmente una parte del código, en la que al comienzo del código se pone el asterisco y al final del código que vamos a desactivar temporalmente se pone un asterisco y slash. Como otros consejos podemos dar los que mantengan los comentarios actualizados y relevantes. Si el código cambia, asegúrate que los comentarios reflejen estos cambios. Utiliza un estilo y formato consciente para tus comentarios durante todo el proyecto y evita comentarios redundantes o innecesarios, ya que los comentarios deben agregar valor y claridad al código. Evita comentarios que expliquen el cómo en lugar del qué. El código en sí mismo debe ser lo suficientemente claro para describir cómo se realiza una tarea. Podemos eliminar código comentado. En muchas ocasiones los desarrolladores tienden a dejar una gran cantidad de código comentado con la noción de poder utilizarlos a futuro. Eliminar el código comentado es una buena práctica de limpieza y mantenimiento del código. El código comentado no se ejecuta y puede agregar confusión y desorden al código fuente. Aquí unas razones por las cuales es recomendable eliminar el código comentado. Por la legibilidad, el código comentado puede dificultar la lectura y comprensión del código. La mantenibilidad, el código comentado puede generar confusión o malentendidos, especialmente si está desactualizado o las explicaciones no coinciden con el código real.
el tamaño de fuente. El código comentado ocupa espacio en el archivo fuente, lo que puede aumentar innecesariamente el tamaño del archivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones antes de eliminar el código comentado. El historial de versiones. Si estás trabajando en un sistema de control de versiones, asegúrate que el código comentado no sea relevante para el historial o la documentación del proyecto. Comentarios útiles. Si el código comentado contiene información útil o explicaciones importantes, considera reescribir estos comentarios en una manera más corta, concisa y clara, y eliminar el código comentado en sí. La discusión con el equipo. Si estás trabajando en un equipo colaborativo, es recomendable discutir con tu equipo antes de eliminar un código comentado, especialmente si las razones específicas son para mantenerlo. Último punto, tenemos los atributos de calidad. Estos, también conocidos como características de calidad o atributos no funcionales, son criterios utilizados para evaluar la calidad de un software más allá de su funcionalidad básica. Estos atributos describen aspectos importantes que afectan la eficiencia, eficacia, la seguridad, el mantenimiento y la usabilidad de software. A continuación les mostraré algunos atributos de calidad comunes que existen. En este caso tenemos la disponibilidad, que se determina por el tiempo que estará disponible para los usuarios. La eficiencia, que determina cómo el sistema utiliza el equipo. La flexibilidad, que es la medida que dice cuán fácil es agregar nuevas capacidades al sistema. La integridad, que es el atributo que habla de la seguridad de datos en el sistema. La interoperabilidad mide cuán fácil el sistema puede intercambiar datos, servicios con otro sistema. La confiabilidad mide la probabilidad que el software se ejecute sin errores por un periodo de tiempo. La robustez es la medida que dice el grado en el cual el sistema continúa operando con la propiedad y luego de una entrada inválida, defectos a conexión o condiciones inesperadas. Es usable. Mide el esfuerzo requerido para preparar entradas, operaciones o para interpretar salidas de producto. Esto se refiere a que el sistema es amigable con el usuario. El mantenimiento indica cuán fácil es corregir un defecto o realizar una modificación al sistema. La portabilidad mide el esfuerzo requerido para migrar una parte del software de un ambiente. Complementando con otros ejemplos, tenemos la fiabilidad. Se refiere a la capacidad de software para funcionar de manera confiable y predecible en diferentes situaciones y condiciones, evitando fallos y errores. El rendimiento, que hace referencia a la capacidad de software para responder y procesar datos de manera eficiente en términos de respuesta, velocidad, utilización de recursos y capacidad de escalabilidad. La seguridad, que se refiere a la capacidad de software para proteger los datos, los sistemas y la información de acceso no autorizados, manipulables o vulnerabilidades. La mantenibilidad se refiere a la facilidad con la que el software puede modificarse, adaptarse y repararse con el tiempo. La usabilidad hace referencia a la facilidad de uso y satisfacción del usuario al interactuar con el software. Y por último, la portabilidad, que se refiere a la capacidad del software para funcionar en diferentes entornos o plataformas sin requerir modificaciones significativas. Y bueno, eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado y hayan entendido todo lo que tiene que ver con el código limpio. Y hasta la próxima.